La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a un jueves más de Derecho Civil, con el tema Revisión Judicial de la Reforma Constitucional. Les dejo en voz de la maestra Amada Gaitán. Buenos días, buenas tardes más bien a todos. Eh, pues bienvenidos a un jueves más de Derecho Civil. El día de hoy con un invitado especial, nuestro querido maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, que nos va a estar hablando de un tema muy interesante, muy de moda, ¿no? Muy de moda, tristemente muy de moda y que bueno, ya nos dará él su punto de vista, por eso lo estamos invitando, porque es especialista y no solamente en la parte académica, sino también en la práctica, ya les estará comentando y desde luego le queremos dar la bienvenida a nuestra querida alumna Ángela Michelle Chávez López, ya nos las estará presentando la maestra Yadira Huerta, le estará dando el uso de la voz. Y los dejo en voz de nuestra querida secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, Yadira, la doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Maestra, bienvenida. Hola maestra, ¿Cómo buenas estás? tardes a todos, a todas. Qué gusto estar otra vez contigo. Qué padre verte, maestra amada. La realidad es que cada jueves, si no nos vemos entre semana, por lo menos los jueves, ¿estás de acuerdo? Y Así bueno, es. damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, obviamente en nombre del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, y dando las gracias como siempre a la doctora Sonia Venegas, que pues nos hace favor de apoyarnos en cada una de las transmisiones junto con Lorea Redondo, junto con la maestra, la secretaria general, la maestra Miss Palma, y la realidad es que pues nosotros estamos muy contentos porque jueves a jueves tenemos un invitadazo, como es el caso de este jueves, ¿verdad, maestra amada? El maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, acompañado de una de sus alumnas, alumna de noveno semestre, ya una cuasi abogada, ¿verdad? Está en formación y se seguirá, porque además ya la comprometimos, que se tiene que seguir preparando, y la especialidad y la maestría y el doctorado, ¿verdad, Ángela? Ya me está viendo con cara de, sí, ¿cómo no? Bueno, pues Ángela Michelle Chávez López también está con nosotros. Y sí, efectivamente, maestra Amada, hablar de la revisión judicial de la reforma constitucional, pues es un tema que pues a todos nos debe de interesar, a todos seamos o no abogados, porque además nos pega obviamente nuestros derechos cuando nosotros acudimos ante estos recursos. Entonces, la realidad, maestro Rubén, creo que tiene apagada su cámara para que me haga Eh, favor. no, sí, no, El gracias. maestro, Si me pueden habilitar la cámara, es que no la puedo prender, está deshabilitada. a ver, por ahí, si alguien le echa la mano al maestro Rubén. Y en vía de mientras, vamos a darle el uso de la voz a Ángela Michel para que nos haga el favor de presentar al maestro Rubén Francisco, que además tengo entendido es su profesor. Así es de que hay que hacerlo bien porque esa calificación al final del semestre, Ángela, échele ganas, adelante. Muchas gracias, maestra Yadira. Muchas gracias, maestra Amada. Y como ya mencionaron, me corresponde presentar al maestro Rubén. El maestro Rubén es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, titulada en diciembre de 1989 con la tesis Los Derechos Humanos a 200 años de la Revolución Francesa. Es maestro en amparo por el Instituto de Prevención de Delito e Investigación Penitenciaria y especialista en especialización judicial en amparo, impartido por la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, especialista en sistemas penitenciarios y menores infractores, impartido por el Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, es especialista en prevención de delito y derechos humanos por el mismo instituto y es especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en diversos diplomados, seminarios, cursos de capacitación y actualización y conferencias en materia de derechos humanos, igualdad de género, procuración de justicia, amparo, control de constitucionalidad, responsabilidad en servidores públicos y del Estado, menores infractores, entre otras materias. Actualmente es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha impartido clases en la División de Estudios de Posgrado de la propia facultad, así como en la Universidad La Salle, en la Unidad de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho, en el INTAM, en el Instituto de Prevención del Delito de Investigación Penitenciaria y en la Facultad Interamericana de Litigación de la Barra Interamericana de Abogados. De igual forma, ha impartido diversas pláticas y cursos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Universidad Panamericana, en la Facultad Interamericana de Litigación de la Barra Interamericana de Abogados, entre otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. De igual forma, es autor de diversos artículos en materia jurídica.
Actualmente es profesor titular B de tiempo completo en esta Facultad de Derecho de la UNAM e imparte las materias de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional, Perspectiva de los Derechos Humanos en México y Litigio Estratégico de Derechos Humanos. De igual forma, es investigador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Durante más de 25 años se ha desempeñado en el servicio público, en tareas de procuración de justicia, procedimientos disciplinarios y de control, asuntos jurídicos, control constitucional, derechos humanos, en la entonces Procuraduría General de la República, así como en la Secretaría de Gobernación y de Función Pública, en la en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otras instituciones. De igual forma, ha tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de las reformas institucionales de gran calado, en la reforma de diversas leyes y en la instauración del sistema de control constitucional derivado de la reforma constitucional de 1994. Como ven, el maestro Rubén es un especialista en la materia y tiene un amplio currículum, por lo cual es una persona ideal para compartirnos esta plática del día de hoy. Maestro Rubén, les doy la palabra. Es un honor estar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias, Ángela. Maestro, ya pudimos prender la cámara. Aún no. ¿Podemos compartir pantalla? Eh, si nos pudieran ayudar en la facultad, creo que el maestro no puede prender su cámara. Pero sí pude compartir la pantalla, entonces, bueno, vamos a ilustrarnos un poco con eso. Muchas Pues gracias. buena tarde, muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. De nueva cuenta, es un honor estar en estos jueves de Derecho Civil y además el hecho de que siempre tenga yo la gran fortuna, y además el enorme gusto de saludarlas y de contar con su benevolencia para hablar de temas que son un poco polémicos, ¿no? Ahora estamos hablando sobre la reforma judicial, pero hemos hablado sobre muerte digna, por ejemplo, ¿no? En fin, este foro, los jueves de Derecho Civil, son siempre un gran lugar para venir a platicar sobre cosas que son de gran interés y que son importantes para nuestro desarrollo profesional, pero también para la formación de nuestros alumnos. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos, como decía la maestra Amada, pues tenemos enfrente de nosotros una reforma constitucional publicada el 15 de septiembre, en vigor al día siguiente, que ha venido a significar una completa revolución en la integración y organización del Poder Judicial Federal y que pronto lo será respecto de los poderes judiciales locales. Eh, Dentro de un contexto político muy particular, pues ha venido generando una gran cantidad de discusiones, de dilemas, de juicios, de cuestiones de naturaleza tanto jurídica, política como social. Y bueno, pues hacer una pequeña revisión de lo que está ocurriendo y de lo que está detrás en antecedentes jurídicos, pues es el objetivo de la charla del día. Vamos a tratar de acercarnos un poco al tema, de saber qué es lo que ocurre, pero desde la perspectiva de cómo funcionan nuestros órganos estatales, cómo funciona nuestra división de poderes y cómo podemos nosotros ir entendiendo lo que hay detrás, ¿no? Para poder concluir, claro, por supuesto, cada quien desde su perspectiva acerca de qué es lo que procede jurídicamente en este tema. Entonces, ¿qué es lo primero que haría? Bueno, yo planteé que pudiéramos llevar a cabo el análisis, la plática de hoy, sobre el siguiente esquema, ¿sí? En primer lugar, pues platicar sobre facultades que tiene un tribunal constitucional y que tiene un órgano revisor de la Constitución. ¿Cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones? En el fondo de la problemática, esta es un tema que subyace de manera. Un segundo cuestionamiento, si es procedente la impugnación de reformas constitucionales y ver algunos precedentes. Eh, Después de la reforma se han venido promoviendo una serie de juicios de amparo, bueno, hablar de ellos de manera muy genérica, y también de las acciones de inconstitucionalidad y específicamente el proyecto de sentencia que ha estado circulando
del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca sobre esas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, bajo este esquema, vamos a ir avanzando y la verdad es que yo preparé en esta parte, digamos, más teórica, muchísima información que voy a ir recortando, ¿no? Para que nos pueda dar tiempo de poder interactuar y tener algunas preguntas o algunas opiniones que vayamos. Entonces, vamos avanzando. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es importante? Seguramente, y eso lo recordaremos todos de nuestras clases, hay una gran cantidad de autores sobre los que estudiamos que nos hablan de lo que es la Constitución, ¿no? Schmidt nos dice, tiene dos elementos fundamentales, que es la protección de la libertad personal frente al Estado y los derechos fundamentales, los derechos humanos, y tiene también un elemento político, que es el que se refiere a la forma de gobierno. Por su lado, Lasalle nos decía que es la suma de los factoriales de poder, y Heller, que es el instrumento que regula la estructura del Estado, que racionaliza el poder e instituye la distribución de funciones estatales. Con Rangel nos dice que es el orden jurídico fundamental de la comunidad, lo que nos da cohesión y unidad política. Rubinstein señalaba que eran los órganos, autoridades y funcionarios que detentan el poder despersonalizado. Y Jorge Carpizo, nuestro estudioso mexicano, nos decía que es el punto en el cual la realidad jurídicamente valorada y la constitución escrita se infieren, ¿no? Una constitución real es una perpetua adecuación entre la constitución escrita y la realidad. Bueno, y entonces un término que surge en consecuencia de la constitución es el de la supremacía constitucional, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender a la supremacía constitucional? Bueno, como este instrumento que tiene superioridad respecto de todas las normas jurídicas del sistema, ¿no? Que es inherente a todo el sistema, el texto es inherente a todo el sistema constitucional y que además se encuentra en la cúspide del sistema jurídico local, ¿no? Es la fuente suprema de la producción normativa y es un parámetro formal y material para determinar la validez o invalidez de todo el sistema jurídico, ¿sí? Es una norma suprema que establece las bases de todo el sistema jurídico, de toda la organización política, que ahora conjuntamente con los tratados internacionales establece todo el reconocimiento y protección de los derechos humanos y que tiene además una visión, tiene una proyección tanto formal como material. Entonces, es una concepción mucho más completa, mucho más amplia, en la cual quedan integrados tanto estos factores formales como materiales, incluidos también, decíamos, los factores reales de poder. ¿Y qué tenemos para poder llevar a cabo acciones de protección de esta supremacía constitucional? En nuestro sistema jurídico, lo que vamos a encontrar básicamente son tres mecanismos de protección constitucional, ¿sí? De naturaleza jurisdiccional, esto habría que el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Cada una con una razón de ser distinta, cada una con una naturaleza distinta y con unos objetivos diferentes. El juicio de amparo, que sabemos es el procedimiento que establece la Constitución para la protección de los derechos humanos y que está a disposición de los particulares para poder defenderse y proteger de los actos de la autoridad. La controversia constitucional, bueno, y que del amparo conoce todo el Poder Judicial Federal. En el caso de la controversia constitucional, este mecanismo para que los órganos de poder puedan contender entre ellos respecto de la defensa, protección de las competencias que la Constitución les confiere. Es un procedimiento que se da entre órganos de poder solamente. Y la acción de inconstitucionalidad, como este gran mecanismo de control abstracto de constitucionalidad y convencionalidad de normas, de leyes. Y entonces es un mecanismo donde no se necesita que haya una contención, que haya un agravio, sino la posibilidad de que una norma esté vulnerando a la Constitución o lo que implica también el tema ahora de convenciones. Y cada una con un objetivo distinto, con una razón de ser diferente y con un procedimiento
que también es distinto en cada uno de los casos, ¿no? Y ojo, eso es importante para tenerlo presente para lo que está pasando en nuestros días. Entonces, tres mecanismos, tres medios de control constitucional de preferencia. Sí, maestra, digo, perdón, sí, Ángela, órdenes. Muchas gracias, maestro. Disculpen esta cuestión de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. ¿Nos podría comentar quiénes pueden promover estos recursos, estas cuestiones? Sí, claro. A ver, decíamos que el amparo es un medio que está a disposición de los particulares. Es el particular en contra de los actos de autoridad que nosotros pensamos que pueden ser violatorios de derechos humanos. Entonces, es particular contra autoridad. De manera excepcional, puede ser promovido en contra de algunos particulares. Podemos considerar al particular como autoridad responsable bajo los supuestos que la propia ley establece. En el caso de la controversia constitucional, decíamos, es un medio que se da para la contención entre poderes. Entonces, ¿quiénes son los que pueden promover una controversia? Los poderes de la Unión, a excepción del Poder Judicial Federal, o sea, el Ejecutivo o el Legislativo, el Congreso de la Unión a través de cualquiera de sus cámaras, los congresos locales, bueno, los poderes locales, ¿no? Los congresos locales, gobernadores, tribunales, los municipios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos. Todos ellos pueden, como todos ellos tienen competencias constitucionales asignadas, en defensa de las mismas, pueden promover una controversia constitucional en contra también de estos mismos poderes. La Constitución de manera expresa acota la legitimación de estos entes. Dice, ¿quién puede promover la controversia constitucional? Y fuera de ahí ya no podría ser nadie, ¿no? Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, también acota, ¿no? Estos dos procedimientos no están a disposición de los particulares, estos están a disposición de autoridades. En el caso de la acción de inconstitucionalidad, también la Constitución de manera expresa señala quién puede promoverla. Y puede ser el Ejecutivo, la titular del Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, pueden ser los congresos, tanto el Congreso de la Unión como congresos locales, respecto de normas que hayan emitido ellos mismos. Es decir, un congreso local solo puede impugnar las normas que ha expedido ese congreso local y el Congreso Federal respecto de las que haya expedido el Congreso Federal. Hay actores legitimados como las comisiones de derechos humanos, los partidos políticos en materia política y algunos órganos autónomos como el INAI, ¿no? El fiscal general de la República. Entonces, de manera expresa, dice la Constitución también quién puede llevar a cabo estas impugnaciones. Estos dos últimos casos los conoce de manera exclusiva la Suprema Corte a través del Pleno. Entonces, son juicios uninstanciales de los que conoce la Corte y que resuelve el Pleno de la Corte. Y entonces, la acción de inconstitucionalidad y la controversia tienen la característica de que si se alcanza una votación calificada que la propia Constitución establece, puede llegar a declarar una norma con invalidez, una norma inválida con efectos generales. ¿Sí? Entonces, significa que expulsa a las normas del sistema jurídico, ¿no? Ahí la propia Constitución establece en qué casos podrá ocurrir esto, ¿no? Y entonces, estos tres medios tienen tres orientaciones distintas, tres objetivos distintos, y en consecuencia también tres formas de procedencia muy diferentes unos de otros. Entonces, bueno, esa sería cómo procederían estos tres procedimientos. Estamos ante un tema de reforma constitucional, ¿no? Entonces tenemos muchos modelos de reformas a la Constitución en los sistemas jurídicos contemporáneos, pero podemos identificar tres grandes modos de interpretar la Constitución o de ver la Constitución. A través de las reformas, como es el caso ahora, a través de la mutación constitucional y a través de la interpretación evolutiva. Las constituciones no son estáticas. Una constitución está permanentemente evolucionando. Ya por alguna de estas tres modalidades, o reformamos la norma o interpretamos la norma de tal forma que la vamos actualizando a la realidad que la sociedad va presentando.
Y cuando se modifica puede ir en tres direcciones, ¿no? Incorporando normas nuevas, suprimiendo alguna norma que ya preexista o sustituyendo o modificando una norma preexistente, ¿no? Entonces, suprimiendo o sustituyendo. Y tenemos también varios tipos de constituciones. De manera tradicional, hay dos grandes órdenes que identificamos, que es el de de las constituciones rígidas o las flexibles, desde la perspectiva de cómo deben ser reformadas, ¿no? La Constitución mexicana es una constitución rígida porque tiene un procedimiento especializado que la propia Constitución establece y deben de seguirse una serie de pasos. Claro que lo que estamos viendo ahora es que si se dan ciertas condiciones políticas, como ocurre en este momento en nuestro país, un procedimiento rígido se puede volver un procedimiento que se atiende en muy, muy poco tiempo, ¿no? Pero el principio está hecho en el que hay que seguir todos los pasos, uno por uno, con los tiempos que la propia norma establezca, para poder lograr la modificación. Entonces, ¿y qué contiene la Constitución? Este es un punto fundamental. Lo que vamos a también estar identificando es que tenemos una serie de decisiones jurídicos fundamentales dentro de un Estado democrático y estas decisiones son las que le dan estructura al Estado, son las que le dan estructura primero a la Constitución y después a la organización política y social del Estado. Y estos conceptos fundamentales, estas decisiones fundamentales, son las que después sirven de base al desarrollo de todo el sistema jurídico. ¿Cuáles son algunas de las decisiones fundamentales que vamos a encontrar nosotros? Por ejemplo, que son la que sea esta columna del orden jurídico, vamos a encontrar principios jurídicos. Por ejemplo, respecto del régimen democrático, en el caso de México, es una república democrática. ¿Cuáles son los principios que la rigen? Pues los derechos humanos, la soberanía del pueblo, la división de poderes, que somos un sistema representativo y tenemos una serie de garantías procesales constitucionales. Estas tres a las que nos referíamos, por ejemplo. ¿Y cuáles son algunos de los principios que son resultados de la evolución política del Estado mexicano? Bueno, por supuesto, la justicia social. Recuerden ustedes, 2017 con nuestra Constitución, el que seamos un Estado federal también es una decisión fundamental, ¿no? El municipio, la existencia del municipio libre, la supremacía del Estado sobre las iglesias, el sistema presidencial y la no reelección del presidente de la República. Son algunos de esos principios fundamentales que le dan esencia, que le dan naturaleza, que forman nuestra Constitución. Ahora, el órgano revisor de la Constitución tiene límites para reformar la Constitución. O sea, puede reformar la Constitución como mejor le parezca o puede o no puede hacerlo respecto de algunos temas. Bueno, algunas constituciones establecen límites, ¿no? Dicen, no se podrá reformar y establecen su lista de lo que. Y hay otras que no los establecen, como en el caso mexicano. Pero si no tenemos estos límites textuales, sí los tenemos implícitos. En el caso, los tengo yo como en el caso de México, los límites sí existen, son implícitos y tienen que ver con que no podemos tocar los principios jurídicos fundamentales que le dan forma a nuestra Constitución y al Estado mexicano. Y bueno, por eso tenemos ahí el poder, hay una parte también de la teoría que discute cuáles pueden ser los alcances que tenga este poder reformador, ¿no? Si es un poder distinto, independiente, que solamente puede modificar para ir adecuando la Constitución, o si puede llevar a cabo reformas trascendentales, ¿no? Que tengan que ver con estos cambios jurídicos. Si tenemos posiciones muy divididas, alguna parte de la doctrina dice que solamente es para hacer adecuaciones y otra dice que es también, que puede llegar a tocar incluso estos principios fundamentales si reúne las condiciones que la propia Constitución establece, ¿no? Y entonces vamos distinguiendo entre cuáles son las atribuciones que cada uno puede tener, ¿no? Un poder constituyente, un poder reformador o una asamblea constituyente. La modificación de principios jurídicos fundamentales
solamente, bajo algunas de estas perspectivas, solamente puede llevarse a cabo por la Asamblea Constituyente. En ese tenor, es una de las decisiones jurídicas fundamentales en nuestra Constitución, la integración, primero la división de poderes y después la integración y organización de esos poderes. Y entonces, en esta perspectiva, no podría llevarse a cabo por el órgano revisor de la Constitución una reforma de esta naturaleza respecto del Poder Judicial, ¿no? Porque es una reforma que atañe tanto al Poder Judicial Federal como a los poderes judiciales locales, ¿no? Las razones jurídicas que están detrás de la reforma no alcanzan a justificar esas modificaciones todavía, ¿no? O sea, son razones que se han orientado más hacia el lado de la carga política que de la carga de la razón del Estado o de cómo esta modificación puede fortalecer al Estado de Derecho y fortalecer los derechos humanos. Entonces, puede realizar este órgano revisor reformas a cualquier artículo. Tenemos también posiciones divididas, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, algunos que dicen que es un órgano para adecuar la Constitución y otros que decimos que hay una serie de principios fundamentales que no deben y que no pueden ser tocados por los poderes. Entonces, ahí formemos nuestra opinión, cada uno, podemos ir señalando cuál es la perspectiva que de nuestro punto de vista debe prevalecer y sería en todo caso, pues con la que nosotros estaríamos formando el criterio con el que estaríamos concluyendo. Por mi parte, lo que yo considero es que el órgano revisor no puede modificar una serie de principios fundamentales que tiene la Constitución, que solamente tiene como algunas de sus funciones ir llevando a cabo estas actualizaciones, modificaciones, incorporando lo que la Constitución necesita para poder dirigir los destinos, ¿no? Para conducir, para orientar los destinos del país. Ahora, veamos cuáles pueden ser los alcances que tenga la Corte como órgano, como tribunal constitucional, ¿sí? Bueno, ¿puede la Corte como órgano, como tribunal constitucional, ejercer un control sobre reformas a la Constitución, tanto en el aspecto material como en el formal? De nueva cuenta, tenemos ahí una serie de división de opiniones. Algunos especialistas nos dicen que sí, que los aspectos formales de la modificación constitucional no forman parte de la norma constitucional. En consecuencia, pueden estar sujetos a una revisión porque no son constitución, pero que el aspecto material no podría ser revisado por un tribunal constitucional. Otra parte de autores nos dice que como a final de cuentas ese procedimiento tiene como consecuencia la creación de una norma constitucional, al final termina formando parte del mismo y no podría ser revisado ni el procedimiento ni el fondo, ¿sí? Entonces, también ahí tenemos de nueva cuenta una división de opiniones. La Suprema Corte, en nuestro caso, ha venido, o el Poder Judicial de la Federación en México, ha venido tomando decisiones, fijando criterios en uno y en otro sentido, ¿no? Por ejemplo, en algún momento señaló que el amparo sí procedía contra el proceso de creación de una reforma de una norma constitucional, ¿no? Porque lo que alegaba era eso. Cuando se impugna el proceso de la reforma, no estamos impugnando la Constitución, sino los actos que van dando lugar a este procedimiento que culmina con la reforma. Y lo que vamos a poner a revisión es ese procedimiento, no el contenido de la reforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta interpretación nos decía que sí podía revisarse una reforma constitucional. Y apliquemos un análisis práctico. Si yo reviso el procedimiento de reforma constitucional y considero que este procedimiento es incorrecto, que no se llevó a cabo de la manera adecuada, voy a declarar que el procedimiento es inválido.
¿Y cuál va a ser la consecuencia de que mi procedimiento sea inválido? Pues que también es inválido la consecuencia de ese procedimiento. En consecuencia, si yo reviso el procedimiento y digo que tuvo una violación constitucional y lo declaro con esa invalidez, entonces lo que va a ocurrir es que como consecuencia tengo que declarar la invalidez de la norma. Es una consecuencia necesaria. Entonces, si yo reviso el procedimiento y encuentro esta violación a la Constitución, tengo también que declarar la invalidez de la norma que resulta del procedimiento. Esta era la consecuencia de este argumento o de este criterio de la Corte, ¿no? Entonces, la revisión de los vicios del procedimiento podía darnos lugar a esa consecuencia. Ahora, también lo que estuvieron alegando es que la Constitución no señala una competencia expresa para que el Poder Judicial pueda llevar a cabo esa revisión. Y entonces, bajo nuestro principio rígido de competencias para los órganos federales, lo que decía es, si la Constitución no lo dice, entonces el órgano no lo puede hacer, ¿sí? Y entonces empezamos a tener ahí una serie de diversidad de criterios en lo que la Corte venía señalando. Esto ha venido avanzando a través de distintos momentos, y entonces tanto en materia de amparo como en materia de controversias como en materia de acciones, la Corte ha venido analizando este aspecto y ha venido señalando que no se puede llevar a cabo una revisión de una norma constitucional. El Tribunal Constitucional dice lo que tiene que hacer es ir analizando la reforma. Más bien, lo que tiene que hacer es ir revisando el sistema jurídico para ver que esté adecuado a la Constitución, sea conforme a la Constitución, no contradiga la Constitución ni vaya contra la misma. Esa es la razón del poder del Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional, bajo esas perspectivas, no podría analizar si una norma de la Constitución es contraria a la propia Constitución, ¿no? Y entonces, porque el parámetro de regularidad constitucional con el que va a revisar la nueva norma, pues es la propia Constitución, y se enfrenta a dos normas que tienen la misma entidad. ¿Cuál es la que va a tener prevalencia respecto de la otra, ¿no? Entonces, pero también sigue teniendo el punto de que el poder reformador de la Constitución no es un poder establecido, no es un poder permanente, y entonces no está por encima de los otros poderes. Tiene una función que es la reforma constitucional, y es un órgano creado por la propia Constitución, en consecuencia no puede estar por encima de la Constitución, ¿sí? Y entonces, este tipo de planteamientos son los que llevan ahora a decir, bueno, sí podemos o no podemos revisar, ¿no? Entonces, hemos venido concluyendo en algunas ocasiones que sí se puede revisar el procedimiento, después se ha venido diciendo que no, después se ha venido diciendo que sí, pero en algunos casos, y antes de que entráramos en esta polémica ahora de la reforma de la Constitución y esta revisión constitucional, estábamos ante un criterio que decía que sí se podía llevar a cabo la revisión del procedimiento, dejaba abierta la posibilidad para que se llevara a cabo una revisión también del contenido material, pero no cerró en esos criterios la Corte, no cerró la puerta, no cerró el criterio, o sea, para decir si es totalmente o no lo es totalmente, lo dejó ahí un poco como todavía para una mayor interpretación. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar hasta dónde puede llegar los alcances de la función de un tribunal constitucional para poder hacer esta revisión de la Constitución? ¿Hasta dónde puede revisar una norma, si una norma constitucional es conforme con la Constitución o no? ¿Y hasta dónde puede señalar si una competencia que no tiene expresamente señalada la puede ejercer por considerar que está implícita o no? Porque recuerden también que en materia de competencias federales, el principio constitucional es que solamente pueden llevar a cabo aquellas que tienen expresamente señaladas por la ley. Pero que tenemos siempre en esta ley una puerta abierta donde nos dice que serán estas que la ley establece
pero también todas aquellas otras que se dispongan. Incluso en algunas ocasiones llega a hablar de facultades implícitas, ¿no? Una facultad que no está expresamente señalada por la ley, pero que se entiende que deriva de una que sí lo está. El ejemplo más claro es la última fracción del artículo 73 constitucional, que después de enunciar largamente las facultades del Congreso de la Unión para legislar, al final dice, y todas aquellas que sean implícitas para cumplir con sus atribuciones. ¿Hasta dónde, en ese sentido, esta posibilidad de llevar a cabo la revisión de una modificación constitucional, aunque no esté expresamente señalada en la ley, es una facultad implícita que le correspondería al Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional tiene que velar por el texto de la Constitución, pero también por la supremacía de la Constitución, y en esa supremacía van inmersos, esto que decíamos, los principios fundamentales de la propia Constitución. Estos principios que le dan razón de ser al Estado y que alientan al Estado, ¿no? Que le dan forma, decíamos, entre algunos de ellos, de manera destacada, los derechos humanos y la división de poderes. Entonces, puede llegar más allá, puede no hacerlo. Podemos tomar una interpretación rígida, ¿no? Letrística de la norma y decir que no la tiene expresamente señalada, o podemos o podemos llevar a cabo la aplicación de algunos de los métodos de interpretación más amplios, más modernos, más integradores, ¿no? Que existen para poder decir que es una facultad que es implícita a su naturaleza de Tribunal Constitucional y que está implícita entre todo el andamiaje que la propia Constitución establece, del cual forman una parte fundamental los principios jurídicos fundamentales. ¿Cuál es la posición en la cual sentimos que haya mayores elementos? Yo lo diré respecto de mi punto de vista. A mí me parece que sí puede tener esa atribución porque además lo que la experiencia en materia de Tribunal Constitucional Mexicano nos ha venido enseñando de 1995 a la fecha es que la Suprema Corte de la Nación ha venido innovando en la interpretación y aplicación de la norma, incluso de la propia Constitución, ha aplicado este principio de ir ampliando el contenido de la Constitución a través de su interpretación. Entonces, ya ha venido ahora, a partir de 2011, con el tema de control de convencionalidad, integrando la norma internacional a la Constitución mexicana y ampliando el espectro de protección de la propia Constitución mexicana. Entonces, lo que hemos estado viendo es justamente cómo viene desarrollando estas atribuciones y cómo les viene dando una mayor proyección. Y cómo ha venido desarrollando también algunas, o cómo ha venido señalando, emitiendo algunas sentencias, donde la interpretación lo ha llevado a innovar respecto de sus propias atribuciones. Entonces, es un camino que tiene muy ensayado la Corte, es un camino que ha venido trabajando de manera muy destacada, decíamos, de 95 a la fecha, y que ha tenido como resultado pues, el fortalecimiento del sistema jurídico mexicano y una mayor comprensión, protección, por supuesto, de los derechos. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? A partir de la experiencia que tenemos en el tema y de cómo hemos venido viendo la evolución de estas competencias que efectivamente ejerce la Corte. Ahora, tuvimos ya nuestra reforma, ¿no? Una reforma largamente anunciada. Estos proyectos fueron presentados al Congreso, a la Cámara de Origen, en febrero de este año. Eh, Después de las elecciones que se vislumbró la posibilidad de que un partido tuviera una mayoría calificada para poder darle marcha a la reforma, se aceleró el proceso, se dictaminaron y se aprobó la reforma que fue publicada el mes de septiembre, ¿no? 15 de septiembre. Se hizo un procedimiento muy ágil, ¿no? Muy rápido. El procedimiento que señala la norma que rige el proceso parlamentario se llevó a cabo muy, muy rápido. Y fíjense que hay un tema
que es importante. También, justamente en esta labor de Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, actuando como Tribunal Constitucional, invalidó una buena cantidad de normas que se pidieron por el Congreso de la Unión en el sexenio pasado. La Corte, a través de estos procesos y de la acción de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional una buena cantidad de normas por violación del procedimiento legislativo, porque el procedimiento para emitirlas, para modificarlas, no había respetado todas las formalidades que la norma establece, que la norma de ellos mismos establece, la norma parlamentaria. Y entonces, pues hay que tomar en cuenta que ya estos legisladores ya traían detrás la experiencia de que la norma podía ser declarada inválida por violaciones procedimentales. Entonces, pues ahora cuidaron ese aspecto de manera muy especial, ¿no? A lo mejor lo hicieron en plazos más breves, pero cumplieron con todas las... Digo, recordemos, por ejemplo, que el llamado Plan Electoral B se vino abajo totalmente, de estas más de 500 normas que se habían emitido, se vinieron abajo, porque no se respetó el procedimiento legislativo. Y entonces se acelera el procedimiento, se expide la norma y hemos tenido entonces ya una gran cantidad de consecuencias respecto de nosotros. Los amparos no se empezaron a promover cuando venía la reforma avanzando en el proceso legislativo, se presentaron muchos amparos en contra del proceso. Ustedes recordarán, se emitieron las suspensiones provisionales y definitivas por parte de los jueces para que se suspendiera el procedimiento. Después de que se emitieron para la suspensión del procedimiento, que las suspensiones no fueron atendidas, se emitieron para que no se publicara la norma. Y después que tampoco fueron atendidos y que la norma fue publicada, entonces las suspensiones han sido para que atendiendo a la propia suspensión, se suspenda, se retire, dicen, la publicación de la reforma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos un procedimiento de amparo en trámite, lo más tenemos que conservar la materia del procedimiento y en eso la suspensión es útil. Un elemento de discusión en esto que ha sido muy recurrente, pues es lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos nosotros enfrente es esta discusión de nueva cuenta de si una reforma constitucional interpretada en los términos del 61 implica el procedimiento o no. Si no implica el procedimiento, es válido que lo analice el juez de distrito. Pero si consideramos que también el procedimiento también siendo parte de la reforma, entonces también sería improcedente en contra del procedimiento. Esta discusión que en su momento el Poder Judicial no cerró, recuerden que decía yo que dejó como una especie de interpretación todavía sin concluir. Bueno, esta interpretación que la Corte no concluyó es la que ahora se está discutiendo justamente a nivel de los juicios de amparo, ¿no? ¿Podemos entrarle al fondo? No, ahí sí es muy clara, no se puede. ¿Por qué? Pues porque hay una causa expresa de improcedencia en la ley de amparo. Se puede impugnar y se puede revisar el procedimiento. Diríamos que sí, si nos acogemos a aquella vertiente de la interpretación. Ustedes seguramente habrán escuchado que hay muchas voces que dicen que no, que están más bien del lado del oficialismo, ¿no? Ahora, aquí la gran cuestión al final va a ser que si el juez, la jueza, llegan a emitir una sentencia donde declaren alguna invalidez del procedimiento, el cumplimiento de esa sentencia debe enfrentar a una serie de dificultades de orden político. Ahora va a ser muy difícil que un juez, una jueza pueda declarar la invalidez del procedimiento, porque justamente en el proyecto que está circulando de la Corte
se razona que no hay violaciones procedimentales o formales. ¿Sí? Maestro Beltrán, ¿quiere usted decir algo? Perdón. Pues la verdad es que he escuchado, no les voy a decir que con toda atención, porque eh, estos días empiezan a ser complicados en las notarías, pero he estado escuchando un poquito de refilón todo lo que dicen y me parece pues muy interesante y sobre todo, como lo decía en días pasados nuestra directora, que estamos viviendo tiempos convulsos y que tenemos que estar preparados para todo lo que venga y nosotros como abogados y como universitarios, qué mejor que la preparación es estar enterados y estar muy bien estudiados de todo esto. Y bueno, pues esta ponencia nos hace, como muchas otras, estar preparados para lo que venga. Así es que muchísimas felicidades y bueno, pues aquí seguimos escuchando. Muchas gracias, muy amable. Como siempre, muy, muy retroalimentador todo lo que vamos platicando y viendo aquí. Bueno, entonces, gracias, continuamos. Tenemos toda esta parte de los amparos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los amparos? Pues que se van a enfrentar a esta gran dificultad, primero en la parte técnica jurídica, la improcedencia expresa sobre el fondo y la interpretación de ese procedimiento termina convirtiéndose en parte de la norma constitucional, que decíamos está ahí también inmerso en otros temas. Y Creo que la bueno, maestra Chávez quiere intervenir, perdón. sí, ¿Es por así, verdad, favor. maestra? Muchísimas gracias. Maestro, yo le quisiera preguntar en esta cuestión de que estamos hablando de esas cuestiones que fueron muy controvertidas respecto de estos amparos. Otra de las cuestiones que se discutió es cómo podían resolver los jueces en este sentido si también les afectaba en un momento determinado. Es decir, cómo podrían haber sido juez y parte. En esta cuestión, ¿usted consideraría que en una cuestión puramente de derecho fueron juez y parte o fue de alguna otra manera? Mira, esta discusión sobre si en estos casos son juez o parte, que es una línea muy delicada, ya la discutió la Corte en ocasión de las impugnaciones a las leyes, a la ley que establecía el tema de la remuneración de los servidores públicos, porque pasó algo, digamos, mutatis mutandi muy similar. Se publicó la ley que establecía esta restricción o estos límites al salario de los servidores públicos y dentro de la ley estaba la aplicación para el Poder Judicial de la Federación. Y entonces, pues déjenme decirles que en aquella época, al menos hasta donde yo me quedé más o menos con la información que veía con algunas gentes del Poder Judicial, hubo más de 3,000 demandas que personal del Poder Judicial Federal promovió en contra de esta ley y que conocieron ellos mismos, ¿sí? Pero no solamente eso, no, por ejemplo, nosotros desde la CNDH promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley federal de remuneraciones de servidores públicos. Y la conoció la Corte. Y uno de los actores que justamente en un sector de servidores públicos que tenía que reducir sus salarios eran los ministros de la Corte, ¿no? Entonces, se enfrentaron a esas personas, tuvieron que discutirlo en la Corte. Y la conclusión a la que llegaron es que ejerciendo esta atribución de la interpretación de la norma, no entraban en contradicción. Ellos mismos ya lo resolvieron en ese sentido y tenemos ahí los criterios que están contenidos en las resoluciones de esas acciones de inconstitucionalidad. Ahora, esas acciones fueron resueltas con una mayoría calificada de 8, de 8 votos mínimo, que era lo que entonces nos pedía el entonces texto vigente de la Constitución, mayoría de 8. Bueno, fueron resueltas con eso, y entonces los criterios asumidos, este criterio que asumió en su momento el Pleno de la Corte, es obligatorio para todos los demás tribunales. Entonces, para justificar esta cuestión, o para explicar, perdón por el término de justificar, para explicar esta cuestión, entonces los jueces tienen este criterio que la Corte ya emitió en su momento respecto de ese aparente conflicto de intereses que la Corte dijo que no existía.
¿sí? Eso es parte de lo que van a seguramente argumentar, porque ahí está un razonamiento que la Corte tuvo que hacer. Ustedes recuerdan en aquella época, y todavía, y nunca dejó de, pero en aquella época estaba muy fuerte el cuestionamiento de por qué todo el servicio público se estaba ya reduciendo los salarios y la Corte no lo hacía, ¿no? Y entonces había una disposición expresa en la Constitución que establecía que los salarios del Poder Judicial eran, que no podían modificarse, ¿no? Y entonces, pues no podían modificarse a la baja, ¿no? Y eso implicaba ministros, magistrados, jueces, y toda la propia Constitución establecía ahí las salvaguardas. Pero, pues las discusiones de segundo orden nunca dejan de existir, nunca dejan de estar en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, Ángela, cómo los jueces podrían tomar y entonces ya argumentar que no hay conflicto de intereses, ¿no? Que sencillamente estarían resolviendo un tema de orden jurisdiccional, ¿sí? Ahora, eh, puede estar un poco sesgado el asunto. Yo creo que sí lo está, ¿no? Porque a final de cuentas no podemos, no, o no se puede dejar de considerar que efectivamente sí hay un interés muy personal de parte de ellos. Entonces, pero bueno, el argumento ya incluso avalado por la Corte, pues ahí lo tienen, ¿no? Entonces, veremos cómo lo van utilizando o no en su momento. Y bueno, ya para terminar, bueno, pues, yo veo que el tiempo además se nos está, ya se nos agotó. Eh, Hacer una referencia final o al final al proyecto del ministro González Alcántara que está circulando y que atiende a la resolución de 5 acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de la reforma constitucional. Eso tiene que ver con lo que nos decía, lo que preguntaba Ángel en algún momento, porque algunas acciones fueron presentadas por actores de los estados, ¿no? Hubo partidos políticos que presentaron las acciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que una reforma que emitió el Congreso de la Unión no puede ser impugnada por un actor local. Entonces, esas acciones resultan improcedentes totalmente. Y entonces, de ser 5 acciones, se termina reduciendo el análisis en 3 acciones. De manera muy genérica, vemos que sin mayor complicación, en el proyecto se dice que la Corte es competente para conocer de la acción porque se está impugnando una ley expedida por el Congreso a través de la vía del artículo 105 que dice que son las leyes del Congreso. Entonces el proyecto lo admite de manera muy simple y sin mayor discusión. Analiza las violaciones formales, ¿no? Un tema de veda electoral, el otro tema de procedimiento legislativo, y termina concluyendo que no hay, en ese sentido, que no hay violaciones. Por eso yo les decía que si llegara, que por lo menos ya tenemos además hay un criterio o más bien un análisis muy hecho sobre que no hay violaciones procesales. Pero esas violaciones procesales son las que están sustentando ese argumento, la mayor parte de los juicios de amparo. Entonces, vamos a ver que van a empezar a vincularse ahí los argumentos, ¿no? Esto que está diciendo el proyecto del ministro, aún sin que haya pasado al Pleno, sí va a significar, desde mi perspectiva, un peso muy grande para la forma en la que argumenten y razonen y resuelvan los jueces que tienen casos que tienen que ver con violaciones procedimentales, ¿sí? Porque van a tener ahí en contra el argumento o a favor el argumento de este proyecto. Y además, sí le entra el fondo, en el proyecto sí le entran y hace los razonamientos para decir por qué esto sí y por qué esto. Yo lo que reflexionaría es que la mayor parte de los argumentos que yo he escuchado o que he visto respecto de que en una acción se puede entrar al fondo, tienen que ver con argumentos que estamos aplicando en materia de amparo, ¿sí? Estamos trasladando lo que se dice en amparo y todo lo que tenemos muy trabajado en amparo al tema de la acción. Por eso yo también señalaba, y lo quise poner desde un principio, que cada una tiene una orientación y un sentido y una razón diversa, ¿no?
sea, no podemos equipararlos. Fíjense, cuando en 95, recuerden la reforma que crea la acción es de diciembre de 94, entra en vigor a mediados de 95, y entonces una integración nueva de la Corte en aquella época se enfrenta a un procedimiento novedoso en México, que es la acción de inconstitucionalidad, y una modificación que es el de la controversia. Y entonces, lo que ocurrió en las sesiones de la Corte, claro, en las sesiones privadas, según trascendió, es que los ministros y la ministra, solamente había una ministra en aquella época, era doña Olga, se pusieron a discutir de cómo iban a empezar a tramitar, a sustanciar las acciones y cuál iba a ser el sentido que le iban a estar dando a ellas. O sea, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, un sector de ministros más tradicionales, sobre todo los que tenían carrera judicial, pues dijeron, ¿para qué nos hacemos bolas? Pues ahí tenemos toda la tradición del amparo, vayamos aplicando las reglas del amparo a la acción de inconstitucionalidad y se acabó el problema. Y otro grupo de ministros, un poco con una visión distinta, lo primero que dijeron es, pues sí, pero ya está más que comprobado que esas reglas del amparo a las que se refieren han hecho al amparo un medio complejo, caro, demasiado técnico. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que esas acciones vuelan en lo mismo? A lo mejor vamos a terminar haciéndolas, igual que ocurre con el amparo, a veces ineficaz. Y entonces, de esa discusión salió que no, que lo que se iba a hacer era trabajar con las acciones de inconstitucionalidad de una manera distinta, ¿no? Que iban a empezar a crear, a construir, a diseñar y hacer algo nuevo, ya no colgarse del amparo, sino generar algo totalmente diferente. Y es lo que han venido haciendo desde entonces. Entonces, ¿por qué quiero yo que el argumento trabajado sobre una causa expresa de improcedencia, por qué quiero hacer ese argumento propio de la acción de inconstitucionalidad, que no tiene además esa expresión? Entonces, no, ¿por qué me voy a limitar? Yo les decía, una experiencia en el trabajo de estos temas a lo largo de los años nos ha llevado a la idea de que podemos ir innovando, planteando, razonando, y podemos encontrar el asidero suficiente para poder dar el siguiente paso. En ese aspecto, y además, si ahora le sumamos el tema del control de convencionalidad, de los compromisos que tenemos a nivel internacional por los tratados que vamos asumiendo, yo sí consideraría que la Corte tiene las facultades para poder llevar a cabo el análisis de fondo de la reforma. Pero el análisis de fondo tendría que referirse a si la reforma vulnera o no vulnera los principios jurídicos fundamentales, ¿sí? Ese sería el punto al cual tendrían que irse orientando. O sea, no si hay una alteración o una vulneración a alguna otra norma. No. Es si esta reforma tiene incidencia sobre esas decisiones jurídicas. Ahí es donde sí podría, desde mi perspectiva, entrarle la Corte de Verano. Yo creo que el proyecto avanza muy bien en una parte del sentido. Me parece que en otro tiene más bien como una orientación que busca ser como, como conciliadora. Veamos que sí, veamos que no. Pero creo que tendría que orientarse la discusión en su momento hacia eso, hacia estamos trastocando con la reforma, estamos alterando los principios jurídicos fundamentales del Estado mexicano o no. Si los estamos alterando, entonces veamos de qué manera y veamos cómo la norma afecta y cuáles son la parte de la norma que estaría haciéndolo para sobre esa dirigir las baterías. Entonces, ahí sí, pero no de manera genérica y expresa de, a ver, tráeme toda la reforma y voy a hacer un contraste. ¿Contraste contra qué? Contra otra norma constitucional, ahí es donde tenemos la gran dificultad. Y recordemos una discusión que hubo hace un año aproximadamente en el seno del Pleno de la Corte, cuando estábamos, hace 2 años, cuando estábamos vislumbrando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos iba a mandar 2 sentencias que tenían que ver con prisión preventiva oficiosa y con arraigo, y que nos iba a decir que eran normas, las nuestras, la constitucional y la legal, inconvencionales.
Estábamos viendo que eso venía. Y la Corte tuvo un par de meses, más o menos antes de recibir la primera sentencia, este tema en discusión derivado de una acción de inconstitucionalidad. Y lo que la Corte discutió es si era posible llegar a decretar la invalidez de una norma, en este caso una fracción de una parte del 19, llegar a decretar la inconstitucionalidad de una norma constitucional respecto al contenido de la Constitución. Y se acuerdan ustedes que dijo nosotros no podemos hacer eso. Una segunda parte del análisis dijeron, bueno, no podemos decretar que es inconstitucional, decretemos la inaplicabilidad. Y entonces discutieron si podían declarar, porque era contraria a la Constitución y además a los tratados internacionales, ese 19, y dijeron, tampoco podemos decretar la inaplicabilidad de una norma constitucional. Claro, ahí el punto fue que eso no lo asumieron como una resolución, porque retiraron el proyecto y se fueron a otro que ya no veía esa parte de la discusión. Y entonces la Corte brincó el problema y ya no lo resolvió. Ahora sí tiene que resolverlo. Yo creo que si la Corte hubiera resuelto ese tipo de temas que fue dejando pendiente, sería mucho más claro cómo tiene que proceder el día de hoy. Y entonces yo concluiría señalando que me parece que desde mi perspectiva la Corte sí puede llevar a cabo este análisis, pero tiene que hacerlo respecto de los principios jurídicos fundamentales que alientan al Estado mexicano y respecto a esa, no cualquier tipo de reforma constitucional, sino la reforma constitucional que esté dirigida hacia esos principios fundamentales del Estado mexicano. Y pues yo creo que ahí tendríamos que dejarla ya. Estamos muy excedidos en el tiempo, pero agradezco mucho su atención. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias. La verdad es que creo que siempre o en muchas ocasiones se habla sin tener conocimiento, pues esta vez usted nos ha dado ese conocimiento, ese fundamento para efecto de poder determinar o poder tener que nuestros alumnos tengan un punto de vista respecto de qué es lo que está sucediendo con la reforma constitucional. Y qué bueno que toca la cuestión de los principios fundamentales, porque desgraciadamente creo que ahí sí los estamos trastocando. Maestro Miguel Ángel Beltrán, nuestro querido presidente. Agradecer la presencia de Ángela Michelle Chávez López, amada como siempre, y querido maestro Pérez Sánchez, una brillantísima exposición. Muchísimas Mil gracias y gracias. muchísimas gracias a la facultad por el tiempo que nos concede. Pues Muchas muchísimas gracias. Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Además, reconocer la libertad, además con la que uno puede conducirse, esa siempre es fundamental. Y deseo yo la oportunidad de poder plantear en este foro estos temas de análisis que no siempre para algunas personas pueden ser muy gratos, ¿no? Pero como decía hace un momento Miguel Ángel, que nuestra directora nos está también impulsando a analizar, a discutir y a conocer mejor los escenarios a través, o los escenarios en los cuales nos vamos a estar, que vamos a tener que estar moviéndonos en adelante. Entonces, me parece que ahí podemos aportar algo, hay un granito de arena, ojalá y podamos seguir construyendo entre todas y todos eso que vamos necesitando. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Ángela. Que Muchísimas tengan buena gracias. tarde. Hasta Muchas gracias. luego. Pues, Hasta buenas luego. tardes. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, amada. Gracias, Michelle. Me voy corriendo.